Historias reales de terror. En la voz de John Silence. Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a un nuevo programa de investigación de lo paranormal. Este es su programa Historias Reales de Terror. Yo soy John Silence. Como ustedes saben, siempre nosotros andamos buscando personas que nos cuenten sus experiencias paranormales y siempre tratamos que esta situación sea 100% genuina. Sabemos que hay canales en internet, que hay podcasts en YouTube, que cuentan historias, pero muchas veces esas historias son inventadas, muchas veces esas historias no son reales, pero nosotros siempre hemos tratado de que ustedes nos ayuden a investigar estos hechos paranormales para tratar de encontrar una explicación a estas situaciones que acontecen en la vida cotidiana de muchos de los mexicanos. Y bueno, también quiero aprovechar para dedicar este programa a nuestra amiga Thelma, que es la presidenta y fundadora del club de fans de este programa. Y nuestra amiga Thelma, que siempre se acuerda de nosotros, que siempre es la primera que nos da likes en todos nuestros videos y que siempre está presente hasta enfrente como buen líder de nuestro club de fans. Thelma, un gran abrazo. Todos los mejores deseos para ti y muchísimas gracias por estar con nosotros y por siempre apoyarnos. Te queremos un montón. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco que escuchen nuestro canal. Recuerden suscribirse. También recuerden por favor darnos like y recomendarnos con sus conocidos. Un saludo a todos nuestros radioescuchas en Europa. Tenemos radioescuchas en Europa. Un gran saludo a España, a Bélgica. Un gran saludo también a Latinoamérica, a Colombia, a Venezuela. En Estados Unidos también tenemos radioescuchas. Gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo. Recuerden que yo siempre estoy con ustedes donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en su taller, en la oficina, en el auto. Me encanta poder compartir todas estas historias macabras con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre fantasmas de la antigüedad. Como ustedes saben, aquí en México hubo una etapa en la cual se le denomina la colonia y surgieron muchísimas leyendas. Estamos repletos de ciudades coloniales, también de pueblos coloniales, donde siempre se cuenta alguna extraña leyenda. Por ahí recuerdo que en la década de los 60s, los 70s y los 80s existió una revista aquí en México que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Era una revista increíble con formato como de cómic, en blanco y negro, o más bien en blanco y sepia, que narraba las historias de las diferentes leyendas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, porque en el centro histórico, cada esquina, cada rincón, cada calle tiene una leyenda de un aparecido, de un fantasma. Y el día de hoy tenemos como invitados a Claudia, que nos va a hablar sobre una experiencia paranormal que vivió hace algunos años cuando ella cursaba la secundaria, en la secundaria número 2, aquí cerca de San Cosme, denominada y llamada Ana María Berlanga. También tenemos a nuestro amigo Rafa, que nos comenta vive en el centro de la ciudad con una experiencia verdaderamente terrorífica, con lo que parece ser un niño fantasma. Comenzamos. Para los que no conocen la Ciudad de México, me es importante decirles, la secundaria Ana María Berlanga es una de las secundarias más antiguas en esta ciudad. Tiene 90 años, tiene más de 90 años. Surgió en 1926. Imagínense nada más. Incluso Ana María Berlanga, si le suena el nombre a los mexicanos, hay calles con ese nombre. Fue una pedagoga
que promovió la inclusión social de los débiles visuales y también de las personas sordas. Entonces por eso es una mujer famosa y fue la primer directora de esta escuela, por eso se llama Ana María Berlanga. Incluso previamente, por allá por el año 1867, existió una escuela llamada Normal de Señoritas. Estos son los antecedentes de la escuela Ana María Berlanga. Fue un exconvento, el convento fue expatriado por las autoridades mexicanas. Bueno, han pasado una serie de situaciones en esa escuela. En sus inicios fue una escuela mixta. Posteriormente, en 1942, se hace una escuela formadora solo de jóvenes señoritas, de alumnas. Hay fotografías en internet de antiguas generaciones en esta escuela, en blanco y negro, de verdad se ven como de los 60s, de los 50s, con ese uniforme tan bonito que usaban antes, y verdaderamente a mí me trajo a la memoria la película mexicana de Carlos Enrique Taboada, de Hasta el viento tiene miedo. Yo he pasado por esa escuela, incluso en algún momento esa escuela estuvo unida a la secundaria normal que se encuentra a un lado. Entonces era una escuela enorme. Si tú entras, tiene construcciones antiguas, es muy bonita, es muy grande. Y Claudia les va a explicar las leyendas que cuando ella cursó en esa institución, escuchaba incluso de sus maestros. Un relato verdaderamente terrorífico. A mí se me hizo la piel de gallina cuando Claudia me lo contó. Incluso el nombre de Claudia es el nombre de la protagonista de la película mexicana de Hasta el viento tiene miedo. Si no la han visto, la recomiendo mucho, les va a gustar. Me hace imaginar que esta escuela era así. Disfruten mucho este relato porque revela secretos e información oculta para muchos de nosotros de aquella secundaria terrorífica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Claudia y estoy muy contenta de haber sido invitada a este exitoso programa. Gracias, John, por tu invitación. Fíjate que yo quiero platicarte. Hace muchos años, ya mis 55 años, yo tenía 15 años, o sea, te hablo de la etapa de la secundaria, donde tuve una situación paranormal muy rara, de verdad. Y no solamente yo, mis compañeras también. Fíjate que yo estudiaba en la secundaria número 2, que queda en Santa María de la Ribera, y la verdad es una escuela es de puras mujeres, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en tercer año, porque en primer año me comentaban muchas situaciones que ayer era como un convento, que existen, eso sí es cierto, que existen subterráneos que dan de la secundaria 2 al centro de la Ciudad de México. Entonces, o sea, al Zócalo, ¿no? Entonces, de repente a mí me daba mucho miedo que me contaran eso, pero bueno, yo era muy incrédula, ¿no? Hasta que nos pasó en tercer año. Fíjate que en una ocasión estábamos en clases de historia. A mí me gusta mucho la historia. Entonces la maestra, al contarnos precisamente la historia de Tenochtitlan, pues como que te sugestionas, ¿no? Por todas las vibras tan buenas que se hicieron en esa época. O sea, vibras me refiero a todo lo ocurrido. Y de repente la maestra se va del salón. Y de repente cuando la maestra entra, te lo juro, sentimos, o sea, entró como un aire. Pero obviamente pues estábamos en un salón de clases, entonces la maestra se quedó sorprendida de decir, pero ¿de dónde viene este viento, este aire, no? Pero era así un viento muy frío, muy escalofriante, ¿no? Entonces la maestra ya no supo cómo explicarnos, entonces empezó a comentarnos esa situación, que en esa escuela pues es muy fría, por todo lo que había ocurrido, que parece ser, te digo, que muchas monjas te pasaban en el subterráneo porque eran como un convento ahí, en esa secundaria, murieron en el intento, digamos, de salir del convento y dirigirse al Zócalo, ¿no? Entonces que había mucha muerte ahí, que también existían, pues monjas que, pues un padre las violaba y hubo muchos abortos, o sea, unas situaciones sumamente terroríficas que pues sí nos daban pavor, ¿no? Entonces, pero obviamente, digo, fueron cosas así. Entonces, después de eso, una ocasión en el baño, estábamos todas platicando, en el descanso precisamente estábamos como 5 amigas, pero nada más nosotras, fíjate, no entraban otras chicas, estábamos nada más el equipo, éramos siempre cinco amigas, y de repente nos azotaron una de las puertas del baño. Entonces cuando fuimos a ver no había nadie,
Entonces en ese momento de verdad fue algo tan, ay no sé, te lo juro, terrible, porque sentimos así como una brisa de agua, en serio, agua, literal. Entonces pensamos que estaban haciéndonos una broma algunas compañeras que estuvieran en alguna ventana echándonos con algún rociador o algo, ¿no? O manguera, o estaba lloviendo, no sé. Y de verdad no nos asomamos y pues no había nada, ¿no? Entonces pues obviamente todos salimos espavoridas del baño y fuimos a ver a la mesa de historia porque confiábamos mucho en ella y por todo lo que ella nos platicaba y le contamos lo que nos había ocurrido. Entonces ella nos decía que no sintiéramos miedo, que pues pasaban muchas cosas raras en la secundaria, que todas habíamos pasado por esas situaciones, que recordábamos lo que había pasado del aire precisamente en el salón y que pues posiblemente pues sí, ella creía mucho en eso, ella sí era muy, yo creo que ya murió la maestra, ¿no? Ya tenía como unos 75 años la maestra, pero ella creía mucho en las situaciones paranormales porque ya le habían ocurrido muchas cosas. Entonces, ese día le preguntamos, maestra, pero ¿qué otra situación tuvo usted aquí en esta escuela? Dice, fíjense que también en cierta ocasión, cuando yo llegué a esta escuela, yo estaba muy jovencita, yo tendría como 20 años, nos comentó la maestra. Y dice, y entonces yo iba por la escalera y de repente, así tranquilamente pasó alguien junto a mí y me tocó la mano. Pero yo en eso, obviamente no había nadie, ¿no? Entonces yo, como creo mucho en esas cosas, yo sí le dije, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Digo, maestra, ¿cómo se atrevió a decirle eso? ¡Qué miedo! Dice, pues sí, pero yo necesitamos ayudar a estas almas a pasar, pues como dicen, a otra zona, no sé cómo llamarle, ¿no? Entonces dijimos, bueno, eso sí tiene razón. Pasó, entonces ya al siguiente día, pues ya íbamos todas así con mucho miedo. Entonces, yo la verdad ya sé, ya íbamos con mucho miedo y comentábamos entre las compañeras lo que ocurría, ¿no? Pero bueno, dejamos pasar, pasaron unos días, más o menos, unos 20 días, y como al 21 días, era como la época de mayo, ya ves que hace mucho calor, ¿no? Entonces, de repente estaba yo sentada en la silla y te lo juro, claro, sentí como me agarraron las piernas y en ese momento pensé que mi compañera de atrás que estaba muy pegada, eran de esas sillas que eran muy pesadas, esas sillas de mi época, y estaban empotradas una con otra, ¿no? Entonces en ese momento yo le dije a mi compañero, yo no me hagas esas bromas de tocarme las piernas. Y le digo, ¿cómo crees? De verdad que yo no te hice nada. Le digo, no seas así. Entonces la maestra pues nos llamó la atención, ¿qué pasa? Le digo, no maestra, lo que pasa es que me está tocando las piernas y pues sí me molesta. Dice, ya empezó, no, pero yo no te toqué nada, ¿cómo crees? Dije, bueno, ya, pasó, ya la maestra nos dijo, guarden silencio y sigan trabajando. Y de repente yo me paro a entregar mi actividad y clarito sentí como alguien, te lo juro, así como que me detuvo, o sea, me tocó el hombro y yo de repente dije, ¿qué pasa, no? Pero la verdad me dio pena y también terror, ¿no? O sea, de si comentar algo, ¿no? Y dije, no, si algo hay aquí, o sea, yo entre mí pensé, ¿no? Entonces ya la maestra me dice, ¿qué te pasa, Claudia? Te veo muy pálida. Digo, no, maestra, lo que pasa es que me siento un poco mal. Y me dijo, bueno, ve al médico a ver qué te ocurre. Y yo, sí, ya bajé al doctor y uno era enfermera en aquel entonces y ya le comenté a la enfermera lo que me había pasado. Dice, mira, ella no creía en esas cosas, ¿no? Y me decía, no te preocupes, posiblemente estés cansada, estás estresada, algún problema. Le digo, no, maestra, pero yo me siento, digo, doctora, yo me siento bien, lo que pasa es que ya, o sea, primero pasó que mi compañera me tocó las piernas y ya vi que no era cierto y cuando me levanto, alguien como que me volvió a sentar me tocó el hombro. Me dice, no te sugestiones, no pasa nada. Dije, bueno, está bien. Entonces ya me da mi papelito, me regreso a mi salón y de repente cuando voy caminando la escalera, porque mi salón estaba en el primer piso, o sea, yo sentía como que alguien me seguía. Y fíjate que hasta la fecha siempre me siento como que acompañada por alguien, de verdad. Por ejemplo, yo no me siento tan sola, yo no me da miedo la soledad porque hasta la fecha, hasta ahorita mis 55 años, yo siempre me siento acompañada por alguien. Entonces ya ocurrió en ese momento, eso pasó y ya pasaron los días, como que todo se tranquilizó. John Silence Radio. Déjanos hacerte compañía. John Silence Radio.
Y ya pasaron los días, como que todo se tranquilizó. Entonces, una ocasión hicieron una kermés en la escuela para tener fondos para, ya íbamos a salir de tercero. Entonces, el objetivo era ese, ¿no? Juntar fondos para nuestra graduación. Entonces ocurrió que estábamos, o sea, allá en esa escuela hay muchos árboles muy grandes y muy viejos, ¿no? Uno era un pirul y un cedro había, me acuerdo muy bien. Entonces nos sentábamos mucho en ese cedro. ¿Y qué crees? Que cuando nos sentamos en un cedro, te digo, siempre éramos les denunciamos las 5 mosqueteras, de repente empezó a llorar un niño. Entonces todas así como, posiblemente alguna, obviamente ya había celulares, pero nosotros no teníamos celulares, ¿no? Entonces posiblemente alguna compañera trae un celular. Entonces nos asomamos, o un radio o algo, porque pues obviamente éramos pues alumnas, ¿no? No había bebés en ese momento. Entonces empezamos lo levantamos de donde estábamos y empezamos a buscar. Y de repente así en la tierra de ese árbol había como una especie de juguete, un juguetito, ¿no? Era como una especie de, como un carrito, algo así, recuerdo bien, y pero muy chiquito, un carrito muy chiquito, ¿no? Así como de estos, así como de aluminio, no recuerdo cómo se llaman estos carritos. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué va a ser lo que haya un carro? Bueno, posiblemente va a ser el hijo de la conserje, pero bueno, ya luego investigamos y la conserje ya no tenía niños ni nada, pero bueno, y ya nos llevamos el carrito y lo guardamos. Entonces después volvimos a sentarnos, pasó como 3 semanas y volvió a pasar lo mismo, volvió a llorar ese bebé. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que enterrar el carrito porque posiblemente, como sabemos que aquí murieron muchos niños, posiblemente este niño quiere que hagamos algo con el carrito, porque ya nos empezamos a sugestionar nosotras y a creer en todo lo que nos pasaba. Y bueno, a veces juntas, a veces separadas, pero por lo regular siempre me pasaba a mí y a una compañera que se apellidaba Bonder, que era una chica con mucho dinero. Entonces ya decidimos mejor enterrar el carrito, porque sí nos daba mucho miedo que nos pasara algo. Y santo remedio, fíjate que ya nunca volvimos a escuchar ese llanto, ¿no? Ya, total, pasó. Y entonces una ocasión, una compañera en una como coladera, también escuchaba así como ruidos, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pero de verdad todo lo que pasa en esta escuela nos generaba mucha sorpresa, porque cuando le decíamos a un adulto, a un maestro, lo que ocurría, nos acompañaban a escuchar eso, ya no escuchaba, los maestros no escuchaban eso, solamente nosotras, ¿no? No sé si por nuestra inocencia, por nuestra vulnerabilidad, pero solamente nosotras escuchábamos porque los adultos no escuchaban nada. También digo, cuando a la maestra de historia le pasó eso, pues también estaba muy joven, pero ya a los grandes casi no les pasaba eso. Entonces pues ya a la chica esta que nos dijo de ese llanto que escuchaba y voces y todo escuchaba en esa coladera, pues la verdad lo que hicimos fue, la verdad, conseguir agua bendita en la iglesia y llevamos, ¿no? Y empezamos a rezar y a pedir que pues ya se calmara la situación, porque sí nos daba mucho miedo, y ayudar sobre todo a las almas. Yo creo mucho en eso y creo que es importante ayudar a estas almas, ¿no? A pasar la luz, como dicen por ahí. Entonces sí nos dio mucho miedo. Bueno, pasó el tiempo y ya llegó nuestra graduación, pues ya estuvo padrísimo todo. Pero fíjate que en ese momento, cuando estábamos en la fiesta, porque nos hicieron fiesta en el auditorio, ahí mismo en la escuela, fuimos al baño, ¿no? Entonces de repente en el espejo empezó así como a nublarse, así como cuando te metes a bañar y sale vapor, así empezó a nublarse, pero pasó era como una imagen como de una monja, sí, pero era blanca, o sea, no era así como tienen el velo negro y blanco el cuello y todo eso, no, era blanca, completamente blanca, y ella estaba muy pálida y tenía los ojos así como pintados de negro, ¿no? Y alrededor, entonces y la boca pintada de rojo. Entonces nos quedamos así como sorprendidas y pues empezamos a gritar, ¿no? Pues favoridas, fuimos por un maestro y cuando regresamos ya no había nada. Te digo, lamentablemente en ese momento pues no teníamos evidencia de nada de lo que nos ocurría, porque solamente nos pasaba solas. Ya cuando pues sí, la verdad, yo preferí llamarle a mi mamá que ella fuera por mí, y ya todas le llamamos a nuestras mamás, ya no queríamos estar en la escuela, ya queríamos irnos, porque yo a veces no quería ir a la escuela porque me daba mucho miedo lo que me fuera a pasar, y pues sí, o sea, que me fueran a hacer algo, ¿no? Pero afortunadamente pues ya mi mamá fue por mí, le expliqué lo que había pasado, me dijo, hija, no te des, digo, no mamá, es que no es sugestión, es que yo te he contado todo lo que nos ha pasado aquí en la escuela, pero esto del espejo ya fue mucho, ¿no?
Entonces, porque era una imagen terrorífica, mamá, o sea, no era una monja así como, pues una imagen bonita, ¿no? Era perversa, era mala, así como odiándonos, ¿no? Porque tenía ojos oscuros, ¿no? Alrededor tenía pintado de negro y nos veía así con mucho odio, ¿no? Entonces, no sé si sería porque, obviamente, no es por nuestra inocencia, todo lo que esas monjas sufrieron, pero no encontrábamos cómo ayudarlas, ¿no? Hasta te digo, hasta llegamos a llevar agua bendita, logramos, comentar con nuestra maestra de historia, le comentamos esa situación a la maestra después, porque pues ya ves que, aunque fue la graduación, al siguiente día fuimos por documentos y fuimos a ver a la maestra, y le comentamos lo que nos había pasado, y la llevamos al espejo. Entonces en ese momento la maestra dice, ¿saben qué? Yo les voy a contar un secreto. Entonces cuando quita el espejo la maestra, había un hoyo ahí. Entonces le digo, maestra, ¿pero por qué no han reportado esto? Dice, no, chicas, lo que pasa es que en este hoyo parece ser que aquí eran enterrados, aquí en este baño eran enterrados todos los niños que abortaban estas monjas. Digo, maestra, pero ¿por qué no las autoridades? Sí, se hicieron investigaciones, por lo que yo entiendo, hace muchísimos años. Si ustedes quieren investigar más a fondo, pueden ir a la biblioteca o hemeroteca y ahí pueden indagar, porque esto fue real. Aquí había muchos niños, pero en este hoyo que creen que lo han tratado de cubrir y todo, pero cuando ahora sí que lo enyesa, le ponen yeso, cemento, lo que sea, pasa el tiempo y se vuelve a hacer un hoyo. O sea, no han podido restaurar eso. Y digo, bueno, pero no podrían tirar el baño y reconstruirlo. Dice, no, claro, porque es muy complicado esa situación. De alguna forma también el gobierno conoce la historia de esta secundaria número 2, se llama Ana María Berlanga, y pues ya no pelean con eso, ¿no? Piensan, ellos obviamente no piensan que son almas perdidas aquí en la escuela, sino que ellos lo dan como deducción, que es una escuela muy vieja, porque recordemos que las secundarias 1, 2, 3 y 4 fueron las primeras que se inauguraron, ¿no? Creo que en 1920 y tantos se inauguraron. Esas escuelas ya tienen más de 90 años las secundarias. Entonces por ello se pensaban ellos que el cemento, toda la construcción pues es vieja, es fría, pero ellos no creen en estas cosas, entonces por eso se respetó la construcción, porque aparte pues es algo, es un patrimonio, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya, pues total que ya, le digo, maestra, bueno, ya les dimos abrazo, nos despedimos, y cuando ya te lo juro que nos abrazamos las 5, claramente sentimos, de verdad, o así como un aire que nos protegió, así como un aura, pero ya nos sentimos más tranquilas, fíjate, así como que algo como que nos abrazaba, sí nos abrazaba, era como un abrazo, pero de muchas personas a las 5, porque sentíamos mucho frío. Pero fíjate que a la vez sentimos mucha calma en todo eso, nos sentimos satisfechas de lo que habíamos hecho, y la historia, te lo juro, es real, ¿eh? Todo eso me pasó en la secundaria, fue algo increíble que le he contado a mis hijos y no lo pueden creer. Pero fíjate que nunca me ha vuelto a pasar nada así, solamente lo último que me pasó fue que cuando murió mi abuela, ya hace 15 años, llegué a mi casa después de haberla sepultado, y en la noche mi abuela fue a verme, de verdad, se sentó junto a mis piernas, y yo le dije, abuela, Dios te bendiga, te extrañaré, te gocé cuando estuviste en vida, y ya me despedí. Entonces yo cuando en la secundaria yo aprendí que cuando me ocurre una situación así, yo prefiero hablar con ellos y decirles que necesitan y que les puedo ayudar. Esa es mi historia, John. Espero que les haya gustado, y es un placer estar con ustedes, y me encantaría que en próximas ocasiones me invites. Hasta pronto, que descansen. John Silence Radio. ¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa Historias Reales de Terror. Puedes escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify. Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al 55 123 71007 y al interior de la República y todo el mundo al 52 55 123 71007.
Atrévete y cuéntanos tus historias de terror. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Queridos radioescuchas, verdaderamente me he quedado impactado con este relato. Imagínense túneles que recorren desde esa secundaria hasta el centro histórico de la ciudad. No es una distancia muy larga, pero tampoco es inmediata. Serán más o menos entre 1 y 2 kilómetros. Entonces imagínense que realmente existan y que hayan sido clausurados y que realmente nadie sabe la ubicación de estos túneles. Pero pues es algo que se debe de investigar, ¿no? Por parte de la antropología y de la arqueología aquí en México. Y tantas generaciones de personas que han cursado por esa secundaria y que han vivido estas experiencias terroríficas. De monjas fantasmas, de niños no nacidos, de padres, de frailes. Bueno, una cuestión de terror, verdaderamente de terror. Y sepan, quién sabe si en esa escuela, y por supuesto casi estoy seguro que en 90 años... algún alumno, algún maestro pudo haber fallecido dentro de las instalaciones. Entonces, un fantasma más. Luego yo pienso que cuando Claudia sentía ese viento como acuático, como con un olor a agua, seguramente era alguna filtración de las paredes, de algún recoveco que podía llevar a esos túneles. Me encantaría a mí trabajar en esa secundaria. Entonces, ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerla más a fondo, de entrar, porque yo he pasado por ahí N cantidad de veces. Muchísimas veces he pasado frente a esa escuela. Incluso yo cursé la preparatoria a unas calles de esa escuela. Gracias, Claudia, por tu relato tan entrañable y verdaderamente terrorífico. Estamos de regreso en tu programa Historias Reales de Terror y de Misterio, analizando todos estos fenómenos paranormales. ¿Por qué las personas tienen experiencias con estas entidades terroríficas? Estos son testimonios 100% reales de gente que por algún motivo en su vida se ha encontrado envuelta en este halo misterioso de los fantasmas, de los demonios, de las apariciones. Y en este programa estamos tratando y estamos escuchando diferentes testimonios sobre fantasmas que provienen de un México que se nos fue, de un México antiguo que no ha dejado más que algunas fotografías en blanco y negro y recuerdos y memorias en personas que cada vez van dejando más este mundo. Cada vez menos personas recuerdan haber vivido en ese México antiguo. Algunas películas, algunas fotografías, les comento, algunas revistas, periódicos, pero poco a poco se ha ido borrando de la memoria colectiva. Y por eso los invito a hacer una remembranza de aquel México, de aquella Ciudad de México, de no tan lejos, por allá de los años 50, 60. Ustedes llegan a ver alguna cinta cinematográfica y se darán cuenta que es totalmente diferente. Muchas tragedias han pasado en esta ciudad, terremotos, incendios, algunas muertes, algunas masacres incluso. Y después de ese tiempo, los ecos misteriosos de los fantasmas
que regresan tal vez a lo que fue su hogar, tal vez al lugar donde vivieron, o tal vez, como algunos autores nos cuentan, se encuentran perdidos en ese limbo entre la vida y la muerte, y entonces se rompe ese velo misterioso y tenemos la oportunidad por algunos segundos de verlos, de saber que estuvieron ahí y que aún parte de su esencia vaga por las noches entre los pasillos de las casas antiguas de las colonias más viejas de la Ciudad de México. Tenemos a nuestro radioescucha Rafa. Le mando un gran saludo y un gran abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia tan terrorífica. Vamos para allá. Hola mapaches, hola John, mi nombre es Rafael y pues estoy muy contento por poderles contar mi historia que tuve de terror. Hace mucho tiempo pasó, pero hasta hoy la recuerdo todavía porque pues fue impresionante. Pues haz de cuenta que, bueno, yo vivo por el centro de la Ciudad de México. Entonces dicen que todo ese territorio era cementerio. Y pues inclusive hubo gente que haciéndole arreglos a sus casas y cosas por el estilo, llegaron a encontrar todavía pues restos, ¿no? Huesos de la gente que enterraron ahí. Y pues en mi casa no encontramos nada. No había algo que reparar o cualquier cosa, pero de hecho nunca había tenido una experiencia así más que ese día. Todo empezó una vez, una mañana. Mi mamá y mi hermana habían salido temprano. Entonces yo me quedé solo en la casa. Y haz de cuenta que mi casa es planta baja y el primer piso. Y pues hay unas escaleras bastante grandes que ya te llevan a la primer planta. Y empieza ahí la sala y las recámaras, ¿no? Pero como sea, para que más o menos se ubiquen y vean cómo fue que desde donde vi a ese fantasma. Bueno, entonces, como les decía, mi mamá y mi hermana habían salido temprano y yo me quedé solo en la casa. Entonces ya desayuné igual normal como todos los días. Después me meto a bañar y saliendo de bañarme, como a las 10 de la mañana más o menos era, me acuerdo bien, salgo de bañarme y desde mi recámara se ven, si tú te asomas por la ventana, se ve las escaleras. Entonces estaba un poquito abierta la cortina y yo la iba a cerrar, pues por costumbre, ¿no? Entonces me salgo de bañar y me acerco a la ventana a cerrar ese poquito que faltaba para que la cortina estuviera completamente cerrada. Y cuál va siendo que al momento de que voy a acercarme a la ventana y voy a cerrar las cortinas, veo desde ahí en las escaleras un niño. Y obviamente en mi casa no había nadie, no hay niños. Entonces veo a ese niño que va bajando las escaleras. Iba como en el cuarto o quinto escalón. Yo no sé si pensar que, inclusive ahorita que me acuerdo de la historia,
se me pone la piel chinita igual como esa vez, ¿no? No sé si pensar si el niño estaba aquí en la casa y se iba bajando las escaleras o apareció su energía ahí a mitad de la escalera casi, ¿no? La otra que me puse a pensar fue esa, que tal vez estaba en la casa conmigo y ya se iba bajando, pero bueno, yo alcanzo a ver al niño que va bajando las escaleras y noto que trae una ropa que no es como pues de la época. Traía, me acuerdo bien, una como camisa blanca que ya se veía muy vieja, desgastada, inclusive como llena de tierra, y traía como un pantalón igual, así blanco, como tipo manta. Toda su vestimenta era como de manta color blanca. Y el detalle que se me hizo también un poco impresionante fue que una de las piernas, pues bueno, no la tenía, y tenía remangada esa pierna. Lo del pantalón lo tenía remangado y se veía que iba bajando las escaleras como brincando, como de cojito. Yo lo vi como por el 5.º escalón y alcancé a ver cómo se baja unos 3 escalones brincando así de cojito, y me quedé sorprendido y abro un poco más la ventana para alcanzar a ver bien qué es lo que estaba viendo, porque no lo podía creer. Y al momento de abrir más la ventana, las cortinas, vi cómo esa energía se iba haciendo como blanca. O sea, el niño se iba como difuminando, y me trato de asomar un poco más porque ya el rango de visión de la ventana hacia el patio donde están las escaleras, conforme vas bajando se va perdiendo. Entonces me alcanzo a asomar un poco más y se pierde totalmente ya la imagen. Ya no alcancé a ver más, y pues esa vez yo me quedé bien espantado, porque como les repito, en la casa no hay niños, y a mí lo que se me hizo todavía más de miedo fue eso de pensar si iba bajando el niño de aquí de la casa, si estaba aquí conmigo, y el otro detalle de que pues iba bajando de cojito, ¿no? Que no tenía una pierna. Eso fue lo que me espantó más, de que iba brincando. Y pues bueno, la vestimenta, como les digo, era como de alguien de otra época. No sé en sí qué época, pero pues ahorita ya los niños no se visten así. Yo le platiqué a mi papá en ese momento, en esa ocasión, y ya me contó, ¿no? De que pues aquí también este territorio había sido un panteón, que podría haber sido alguna energía que quedó, y pues prácticamente esa fue la historia de terror que más me ha impresionado, ¿no? He visto otras cosas como ovnis o algo por el estilo, pero esa yo creo que ha de tener unos 10, 15 años que pasó, hasta un poquito más yo creo, y al día de hoy la recuerdo como si lo hubiera visto ayer. Y pues la verdad me dio mucho miedo, y pues la quería compartir con ustedes, con los mapaches, contigo, John. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Les mando un gran saludo, que estén muy bien, hasta la próxima. John Silence Radio. John Silence Radio
la voz que te acompaña. John Silence Radio. Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio. Estamos de regreso en historias reales de terror y de misterio. Muchísimas gracias, Rafa, por compartir con nosotros esta terrorífica experiencia que es un niño. ¿A quienes no nos ha asustado un niño? A mí sí me ha asustado un niño. Bueno, una niña. En un momento les contaré esa historia. Pero por el momento me parece muy interesante lo que nos comenta Rafa. Un niño vestido como la usanza antigua aquí en México. Como los indígenas se vestían, con sus pantalones de manta y con algún atisbo de objetos precolombinos. Me parece muy interesante, sobre todo por la parte que nos comenta Rafa, que él directamente lo vio. Y es muy difícil, y muchas veces no ocurre, que nosotros veamos un fantasma directo y que no se mueva. Y es verdaderamente terrorífico, porque ahí es cuando tú dices, es que efectivamente no hay duda que esta entidad está ante mis ojos. Sí, así es. Muchas personas creen haber visto fantasmas o sombras, pero habitualmente las ven de reojo o las ven por pequeñas fracciones de segundo. Pero en este caso Rafa estuvo frente a frente con este niño que parecía estar perdido. Pobrecito, realmente creo que necesitamos trabajar mucho, todas las personas creyentes, poner una velita, poner agua bendita y ayudar a estas entidades, a estas almas, a regresar o a irse de este plano astral y regresar de donde venimos todos, que es algo completamente misterioso y que nadie sabe. Muchísimas gracias, Rafa. Y para concluir, pues les quiero contar una experiencia que yo tuve. Esto lo viví en el Centro Médico Nacional La Raza. Este conjunto de hospitales cerca del centro de la Ciudad de México está a punto de cumplir 70 años. Entonces también es una institución muy antigua. Son hospitales enormes, verdaderamente edificios gigantescos, con más de 10 pisos cada uno. Y en ese laberinto, porque parece un laberinto, si tú algún día vas y como yo tienes la posibilidad de ingresar a las áreas donde trabaja el personal, es un laberinto. Entras por un estacionamiento, sales por el comedor de otro edificio, caminas pasillos interminables, oscuros, misteriosos. Por supuesto hay personas, pero en los turnos nocturnos y en el turno vespertino hay menos personas. Entonces sí es muy común que te encuentres en lugares solitarios. Como ustedes saben, es un hospital, entonces ha habido muchas muertes de pacientes, de personas que van ahí a recibir un tratamiento médico, pero también ha habido otra clase de muertes, también ha habido crímenes, también ha habido investigaciones, también ha habido asesinatos en las inmediaciones e incluso dentro de esa zona de hospitales. Pero yo tuve una experiencia terrorífica relacionada también a una niña, porque en el hospital donde yo me encontraba, decían que aparecía una niña. Pareciese como un cliché, porque siempre dicen que aparece una niña o un niño. En este caso, en ese hospital, que viene siendo el menos concurrido de esa área de hospitales, me encontraba yo en el último piso, porque en ese piso está la oficina del área donde yo trabajaba. Entonces subía en el elevador y una vez que el elevador abría, ya no había nada. Era un espacio completamente vacío porque había un comedor. Y sin embargo, las personas que trabajaban en ese hospital no utilizaban ese comedor porque en ese comedor no se servía comida. Como era un hospital, era el más pequeño de todos, el comedor que le pertenecía a los trabajadores de esa área
estaba dentro de otro hospital. Entonces realmente si tú querías ir a comer, tenías que ir a otro hospital. Si tú traías tu propia comida, podías comer en ese comedor. Pero verdaderamente nadie estaba en ese comedor. Y yo desconozco por qué era un área que nadie utilizaba. Posterior a ese comedor iniciaba un pasillo muy largo. Y en ese pasillo, casi tan largo como el hospital, porque verdaderamente el pasillo estaba... O sea, esa ala no había pacientes, entonces había una serie de oficinas enormes. Y sí les puedo decir que era muy largo. Y como lo dije anteriormente, salías del elevador, dabas vuelta hacia la derecha, hacia la izquierda, estaba el comedor en una esquina, no era muy grande, si acaso le cabría una mesa para 12 personas, y después ya salías e iniciaba el pasillo, todo derecho, y había muchas oficinas que yo nunca vi abiertas, más que la oficina del área donde yo trabajaba, que era la penúltima, casi hasta el fondo. Entonces yo llegaba hasta esa oficina, y ahí dejaba yo, tenía que dejar un informe por debajo de la puerta. Mi turno era en la tarde, la jefa ya no se encontraba y tenía que dejarle ese informe. Entonces recuerdo muy claramente que un día fui y sentí escalofríos. Muchas personas no han experimentado este hecho, pero yo se los puedo decir por experiencia que efectivamente cuando un fantasma o alguna situación paranormal se encuentra cerca, en mi caso yo logro sentir escalofríos, a veces siento también como un aire frío y en general se siente una cuestión discordante, una cuestión extraña en el ambiente. Y entonces iba caminando hacia la oficina sin ningún tipo de ruido, sin ninguna persona alrededor, nadie en el comedor, estaba solo en el piso. Era de noche, alrededor de las 10 de la noche. Y entonces caminé ese pasillo largo. A mí no me gusta hacer ruido cuando camino. Por alguna razón, siempre he tratado de caminar sin hacer el menor ruido. El menor ruido posible que yo pueda hacer al caminar, mejor. Porque yo creo que uno debe de ser como los apaches, pasar desapercibido. Pero además, en ese hospital yo utilizaba unos zapatos de goma, por comodidad. Unos zapatos parecidos a los Crocs, pero con un diseño más formal. Entonces yo iba con esos zapatos, entonces no estaba haciendo absolutamente nada de ruido. Metí el papel, metí el documento y regresé. Y al momento de que iba caminando, escuché unos pasos detrás de mí. Pero eran esos extraños pasos de cuando los niños corren. Como unos pasos rápidos, pero que te hacen notar que provienen de alguien pequeño. Y me dio mucho miedo y no quise voltear, porque en ese momento no tenía ninguna posibilidad de ir hacia otro lado más que hacia donde yo me dirigía, que era hacia el elevador. Para colmo, cuando tú pides el elevador se tarda mucho en llegar. Entonces yo tenía miedo que el elevador hubiera ido a otro piso y que no estuviera ahí. Entonces yo fui corriendo, empecé a correr porque tenía miedo. Y cuando giré para dirigirme hacia la zona del comedor y posterior al elevador, alcancé a ver a esa niña en el pasillo. Traía un globo. Era muy extraño, pero no estoy seguro si era un globo o era una pelota. Traía un vestido amarillo combinado con blanco. Su peinado era como una coleta recogida al lado de su cabeza, pero aún tenía el cabello como un bebé. Era muy pequeña. Si acaso tenía 3 años. La vi, no la vi completamente de frente, la vi como que ella ya estaba girando, como regresando hacia el pasillo. Y yo no me detuve a observarla más, o sea, apenas volteé y la vi y me llené de miedo. Y por azares del destino, el elevador ya estaba en ese piso. Entonces subí al elevador y bajé y tenía algunas amigas enfermeras. Y les conté la situación y ellas confirmaron haber visto a esa niña también. Cuando la niña iba a aparecer sentí miedo. Pero después de mucho tiempo y después de estarla recordando, porque es algo que mi mente ha ido borrando gradualmente y que me costó trabajo compartir esto con ustedes porque anteriormente ya había hablado de esa experiencia, pero no la había contado de esta forma porque no la recordaba plenamente.
Pero ahora que lo recuerdo, me dio miedo cuando ella iba a aparecer por la naturaleza de su aparición. Pero no me dio miedo verla. Me parecía una niña muy inocente, muy linda, completamente fuera de lugar. Yo creo que ella ni siquiera sabe o se imagina qué clase de criatura es o qué clase de entidad es. Yo creo que se reconoce como una niña porque se comportó como tal. Y ahí radica la parte triste de los fantasmas. Porque ¿por cuántos años? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué motivos? Esa alma de esa criaturita está en ese lugar, encerrada. ¿Y por qué? ¿Por qué está ahí? Sola, jugando sola. ¿Por cuántos años ha ocurrido? ¿Por cuántos años más va a ocurrir? Entonces es una situación de reflexión, porque si efectivamente los fantasmas guardan la reminiscencia de lo que fueron en vida, pues es triste que un niño, una niña, se encuentren atrapados en ese limbo entre la vida y la muerte, sin saber siquiera hacia dónde se dirigen, y repitiendo y repitiendo y repitiendo una acción que por algún motivo se quedó grabada en su cabeza. Esa es mi experiencia, quería compartirla con ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres. Me gusta mucho ser tu compañía, me gusta mucho que disfrutes de estos programas. Recuerda, ya son muchos capítulos. Si te gustó este programa, busca en nuestro podcast. Nos puedes encontrar en iVoox, nos puedes encontrar en YouTube y nos puedes encontrar en Spotify. Entonces, muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Recuerda también que si tú quieres compartir con nosotros tu experiencia paranormal, puedes encontrarnos en Facebook con nuestra página John Silence Radio y también con nuestro grupo, que es el Club de Misterio y Terror John Silence. Y ahí en cualquiera de esos dos grupos tú puedes contactar conmigo, mandarme un mensaje y decirme: quiero compartir una historia de terror. Si llegase a ser así que tú quisieras compartir conmigo tu historia, puedes mandarlo, puedes grabarlo en voz y subirlo a la nube, y después me das el link, yo lo descargo y con mucho gusto lo compartimos en este programa, que tiene muchos seguidores de habla hispana alrededor del mundo, y que agradezco mucho que permitan que mi voz llegue a esos hogares, llegue a esos recovecos, te acompañe por esas largas carreteras oscuras en la noche, para que puedas vivir con nosotros estas experiencias y tener las dudas que a mí me carcomen. ¿De dónde son? ¿Por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Saben ellos que están ahí? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Pero esa es otra historia. Nuevamente, gracias por escucharnos. Esto es John Silence Radio, historias reales de terror y de misterio. Cambio y fuera. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco.
He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme. Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. ¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa Historias Reales de Terror. Puedes escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify. Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al 55 123 71007 y al interior de la República y todo el mundo al 52 55 123 71007. Atrévete y cuéntanos tus historias de terror. Solo en John Silence Radio. No te vayas, esto es John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.